Pues bueno, sean bienvenidos todas y todos a este taller virtual, Protocolo para juzgar con perspectiva intercultural personas, pueblos y comunidades afrodescendientes y afromexicanas. Agradecemos su interés en participar en este espacio de reflexión colectivo y sin más, me gustaría darle la palabra a Elvia Duque, quien es oficial senior de raza y etnicidad de la organización, que nos va a brindar unas palabras de bienvenida. Sí, muchísimas gracias, Miguel. Bueno, pues ya había saludado anteriormente. Buenas tardes a todos. Y desde el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, más conocido como Raza e Igualdad, en el marco del Día Mundial de la Cultura Africana y Afrodescendiente, que cada año se conmemora el 24 de enero, impulsa el presente taller Protocolo para juzgar con perspectiva intercultural personas, pueblos y comunidades afrodescendientes y afromexicanas, el cual se realiza con el apoyo de la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En especial, agradecemos, por supuesto, la valiosa disponibilidad del señor Javier Meléndez por aceptar la invitación para facilitar el taller. Asimismo, la participación de nuestras contrapartes en México, a la que pues a distancia nos acompañan, pero constantemente llevamos esta comunicación permanente con nuestras contrapartes en la región y también en terreno en México. Entonces, también queremos dar fuertes agradecimientos a la Fundación Kelos, siendo esta actividad incluida en el proyecto Promoción de una Agenda Antirracista para fortalecer el trabajo de las organizaciones de sociedad civil en la lucha contra el racismo y la discriminación racial en México. El objetivo del taller se perfila en promover un espacio de reflexión sobre los contenidos del protocolo con organizaciones de la sociedad civil afromexicanas y activistas que trabajan con población afrodescendiente y en torno a la lucha contra la discriminación racial, a fin de que sean apropiados en los trabajos de defensa y promoción de los derechos humanos de sus grupos poblacionales. Desde Raza e Igualdad consideramos una herramienta clave que corresponde a las demandas que por décadas han impulsado nuestras contrapartes para consolidar el efectivo reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades afromexicanas en todos los ámbitos institucionales, incluidos los relacionados a los sistemas de impartición y procuración de justicia. Esta nueva publicación o protocolo pone de manifiesto el compromiso que tiene el máximo Tribunal de Justicia para impulsar herramientas que abonen a la profesionalización del Poder Judicial y de la Federación, del Poder Judicial de la Federación y las personas encargadas de impartir justicia a fin de garantizar la efectiva implementación y protección de los derechos de las poblaciones afrodescendientes en condiciones de igualdad, sin discriminación ni racismo. La estructura y contenido del presente protocolo es acertada para nuestros tiempos, pues a pesar de los avances en el reconocimiento constitucional en el 2019 y el gran trabajo de las organizaciones de sociedad civil y activistas para la promoción de los derechos de los pueblos afromexicanos y afrodescendientes, continúa existiendo un amplio desconocimiento en los tribunales de justicia, instituciones públicas y en la sociedad general sobre la presencia de este tan importante grupo poblacional. Entre otros aspectos, celebramos las precisiones conceptuales que se hacen en el apartado Construcción Social de la Raza y Etnicidad, entre ellas etnicidad, racismo y sus múltiples manifestaciones, así como los procesos de racialización de los que lamentablemente son parte de las poblaciones afromexicanas y afrodescendientes en México. Dichos conceptos que consideramos claves en el proceso de profesionalización deben de ser analizados y en su defecto contemplados en todas las etapas del proceso judicial. Finalmente, desde Raza e Igualdad estamos convencidos que la Convención Interamericana para combatir el racismo, la discriminación racial y las formas conexas de intolerancia, más conocido como CIRDI, que desde México hace parte desde 2019, es un instrumento clave del derecho internacional para abonar en la generación de estrategias para erradicar estas prácticas lacerantes en nuestras sociedades, por lo que la inclusión en el presente protocolo permite dar un paso hacia adelante para la promoción e implementación de una agenda antirracista en los sistemas de justicia en el país. Asimismo, es necesario referir que la CIRDI es clara en manifestar que toda teoría, doctrina, ideología o conjunto de ideas racistas son científicamente falsas, moralmente condenables y socialmente injustas, por lo que se deben de erradicar.
Reafirmamos nuestro compromiso para seguir acompañando la defensa y protección de los derechos de los pueblos y comunidades africanas, afro-mexicanas y afrodescendientes, y hacemos un llamado para continuar generando medidas y acciones de fortalecimiento. Estamos convencidos que para garantizar el perfeccionamiento de instancias como la CIRDE y el presente protocolo, es necesario conocer de estos y hacer uso de los mismos. De esta forma identificaremos fortalezas y falencias y así garantizaremos que alcancemos juntos los objetivos de estos espacios o herramientas. Entonces, no siendo más, te cedo la palabra, Miguel. Muchísimas gracias, estimada Elia. Sin más, le damos la más cordial bienvenida al maestro Javier Meléndez López y agradecemos su valioso apoyo para facilitar el presente taller. El señor Javier Meléndez es abogado por la Universidad Iberoamericana Campus León y maestro en Ciencia Jurídico Penal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Cuenta con estudios de especialidad para la formación de secretarias y secretarios del Poder Judicial de la Federación por la Escuela Federal de Formación Judicial, así como diversos cursos en materia de derechos humanos. En el plano profesional, se ha desarrollado como abogado postulante, asesor parlamentario y en la Comisión de Justicia del Senado de la República, así como funcionario del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, es cofundador de una ONG enfocada en la defensa de los derechos humanos, donde fungió como coordinador de litigio. Desde principios del 2020, colabora en la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde actualmente es dictaminador del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En este espacio ha involucrado en diversos proyectos de investigación, promoción y capacitación en derechos humanos. Además, estuvo a cargo de la primera edición del protocolo para juzgar con perspectiva intercultural personas, pueblos y comunidades afrodescendientes y afromexicanos. Sin más, maestro Javier, le damos la cordial. Bueno, pues muy buenas tardes. Antes que nada quisiera agradecer la amable invitación a este espacio que se formuló a la Dirección General de Derechos Humanos. Agradecer también las atenciones de Elvia Duque y de Miguel Ángel Alanís, quienes han seguido de cerca el protocolo para juzgar con perspectiva intercultural personas, pueblos y comunidades afrodescendientes y afromexicanas. Saludo de igual manera y con mucho gusto la presencia de personas que se dedican efectivamente a la defensa de los derechos de personas afrodescendientes, cuya labor ha sido y seguirá siendo vital para la exigencia y el avance de los derechos humanos. Y en ese sentido es particularmente grata esta oportunidad de presentar este trabajo, de presentárselo a ustedes, pues porque es consecuencia y es uno de los efectos de su ardua labor. De ahí que en sintonía con la amable invitación de Raza e Igualdad, buscamos que exista una auténtica apropiación de este instrumento, no solo de las personas que operan el sistema de justicia, sino de parte de las organizaciones de la sociedad civil y de las personas defensoras de derechos humanos, y que se convierta en una herramienta que contribuya efectivamente en la construcción de realidades a través de procesos judiciales como una de las vías para hacer posible pues el avance de los derechos. Mi intervención en esta ocasión tiene varias finalidades, tiene 4 finalidades o abordaré 4 puntos. Primero voy a hablar un poco a modo de introducción sobre los antecedentes que dieron origen al protocolo. Después voy a conversar de manera sucinta sobre su estructura. Ya después haremos un recuento de su contenido más detallado y del contenido que resulta más relevante en este caso. Y como cuarto y último punto, pues destacaré su importancia para la exigibilidad de los derechos de estas poblaciones. Y bueno, en sintonía con lo anterior, quisiera mencionar que el protocolo también fue pensado con más allá de presentarse como una herramienta para juzgar casos, también tiene otra función fundamental. Y esta función fundamental es visibilizar. Efectivamente, lo que busca es contribuir a evidenciar estas millones de voces que durante siglos, dentro del territorio de lo que hoy es México, pues han permanecido en el anonimato, bajo el yugo del racismo y de la discriminación. Como vamos a ver más adelante, el desconocimiento generalizado que existe en México sobre su presencia histórica fue nuestro punto de partida y lo tomamos en cuenta justo para el desarrollo de este protocolo. De manera que comenzó a elaborarse a partir de un punto de vista, digamos, sociológico, antropológico, histórico, hasta transitar al contenido eminentemente
pues, jurídico. Y quizás valga la pena recordar, para aquellas personas que nos sintonizan en redes sociales y que no han tenido un acercamiento a los temas que involucran a estas poblaciones, que las personas afrodescendientes, en términos generales, pues son aquellas que comparten un origen ancestral común derivado de la diáspora africana y que en el continente americano pues implicó el traslado de alrededor de 10 millones de personas africanas durante la época norhispana. Por supuesto, también existen personas afrodescendientes cuya autoidentificación deriva de un origen común y no necesariamente de esta diáspora. Y también creo que es conveniente recordar que la afromexicanidad pues ya implica un término o una regionalización para nuestro país, para México, y que en general denota nacionalidad, lo digo en general, porque su utilidad deriva también de ser una categoría política frente al Estado. La afrodescendencia y la afromexicanidad no son categorías excluyentes, sino que son categorías que abarcan a muchas otras, como el término persona negra, incluso personas afroindígenas y un conjunto más de identidades locales. Y en ese sentido debemos recordar que estas categorías tienen eminentemente una función sociológica y jurídica y que son parámetros que contribuyen a la diferenciación conceptual y antropológica entre las categorías. Sin embargo, la pertenencia de una de estas categorías será definida por la propia persona a través de la autoidentificación, como veremos más adelante. Sin embargo, creo que era necesario hacer esta acotación para aquellas personas que no se han acercado, que este es el primer acercamiento que tienen al tema. Y un poco entrando en los antecedentes del protocolo, que sería el primer punto que quisiera platicarles, quisiera decirles que generar este protocolo enfocado a casos que involucran a personas afrodescendientes y afromexicanas representó un gran reto. Este instrumento lo elaboramos con miras a lograr que la judicatura entienda y haga realidad los derechos de las personas afro al momento de conocer casos que les involucren, y no solo como un reflejo de una obligación de aplicar todos los estándares nacionales e internacionales que tienen que ver con el derecho antidiscriminatorio, sino también con el objetivo de que aprendan a valorar las diferencias que enriquecen a nuestra sociedad. En segundo término, me gustaría decirles que este protocolo surge de un proceso participativo en el que se recabaron distintas opiniones y experiencias tanto de personas juzgadoras federales, locales, litigantes, integrantes de la sociedad civil, personas de la academia y personal de diversos organismos nacionales y locales de derechos humanos. En principio, los procesos participativos que dieron pie a la actualización del protocolo de personas, pueblos y comunidades indígenas, lo que hicieron fue hacer que miráramos la urgencia y la necesidad de elaborar un documento que no encasillara a las personas afromexicanas y afrodescendientes en el mismo grupo, sino que apreciara sus propias características y que además les reconociera como un sector diferenciado. Y a partir de ello se confirmó justo esta necesidad de crear este protocolo de manera autónoma y corroboramos que parte de la exigencia y de la demanda de las propias personas afrodescendientes y afromexicanas de contar precisamente con un espacio que estuviera dedicado a estas, no solo al abordaje de sus derechos, sino al reconocimiento, como ya lo mencionamos, de su existencia, de su valor y de sus voces a lo largo de la conformación de nuestro país, ¿no? Y también, pues no puedo dejar de mencionar que este protocolo también surge de la adición de un apartado C al artículo 2 de la Constitución Federal, como ya lo mencionaban, en 2019. Esta adición de una porción normativa a la Constitución lo que hizo fue reconocer los derechos de las personas afromexicanas sin importar su autodenominación como parte de la composición de nuestro país. Y esta porción normativa también hace una referencia al reconocimiento de ciertos derechos que ya estaban reconocidos con antelación por personas, pueblos y comunidades indígenas, y extiende la cobertura para las personas afro, lo cual vamos a abordar más adelante. Menciono esto primero porque es el sustento normativo que le da contenido al protocolo, pero también porque el cambio a la Constitución lo que pretendió fue eminentemente valorar su relevancia social y cultural en nuestro país, sus aportaciones al tejido nacional,
y bueno, la importancia histórica a la cual ya me he referido, y además de que, bueno, es la base que se tomen una serie de acciones orientadas para la disminución de la desigualdad estructural en la que se encuentra. A pesar de ello, como ya lo mencionaba Elvia en su momento, pues debemos decir que este reconocimiento constitucional pues no alcanza para reparar la situación que han vivido estas personas a lo largo de los siglos y en los años recientes. La negación de sus derechos y de su propia existencia en nuestro país pues es una constante, y pues esto solo puede llevar a que se perpetúe este ciclo de desigualdad estructural, y pues aunque parezca repetitivo, es una muestra también de la discriminación y el racismo profundo que vivimos en nuestro país y que tiene una arraigante historia. Con estos antecedentes, o teniéndolos en mente, me gustaría ahora hablar de la estructura del protocolo. Quizás valga la pena iniciar diciendo que el objetivo primario del protocolo para juzgar con perspectiva intercultural personas, pueblos y comunidades afrodescendientes y afromexicanas es que pueda ser utilizado por personas juzgadoras como una caja de herramientas, por así decirlo, que facilite y vaya guiando su actuación a través de los momentos procesales que se desarrollan dentro de un procedimiento judicial. Sin embargo, también pretende, como ya decíamos, visibilizar y también busca que aquellas personas que están enfocadas en la exigencia de los derechos de estos colectivos o de sus propios derechos, pues lo hagan suyo, ¿no? Y en este sentido, el protocolo se divide en 4 grandes secciones. La primera está enfocada en mostrar el reconocimiento jurídico de las personas afrodescendientes y afromexicanas y en brindar información particular sobre este grupo poblacional, ¿no? Una segunda sección lo que hace es abordar estos conceptos básicos para el análisis de los asuntos que involucran a estas personas, que es la referencia que hacía Elvia durante la presentación y a la cual me voy a referir más adelante. Una tercera parte explica o aborda los derechos y principios generales que deben seguir las autoridades judiciales para juzgar con perspectiva intercultural. Vamos a ver qué es la perspectiva intercultural más adelante. Y una cuarta, que lo que hace es presentar una guía práctica para juzgar con perspectiva intercultural en los casos que involucren a estos grupos poblacionales, eso sí, de acuerdo con sus propias especificidades, que vamos a ver cómo se abordan en el protocolo. Ya entrando un poco en la materia de cada capítulo, el capítulo A o el primer capítulo se denomina Los pueblos afrodescendientes y afromexicanos en América Latina y México. Este primer apartado hace referencia al reconocimiento jurídico de estos pueblos, como ya el reconocimiento que mencionamos hace unos minutos, y pues muestra los alcances del artículo 2 de la Constitución respecto de esta colectividad. Como vimos, todos los derechos que estaban reconocidos con antelación a personas indígenas ahora son reconocidos también para personas, pueblos y comunidades afromexicanas. Y esto se extiende a aquellos que están establecidos en el apartado A y B de la Constitución. Y aquí se hace un énfasis particular en la falta de precedentes y criterios sobre sus derechos. Es decir, como consecuencia directa de la invisibilización que han vivido las personas afro durante años en nuestro país, no tenemos casi precedentes nacionales en los que se haya decidido sobre sus derechos, al menos no precedentes a nivel de la Suprema Corte. Justamente quisiera mencionar que uno de los grandes retos que tuvimos fue esta falta de precedentes y de criterios de acuerdo con sus propias especificidades. Y de ahí que el protocolo haga una constante referencia a precedentes que están relacionados con personas indígenas, pues la primera clave que necesitamos entender para interpretar y aplicar y posteriormente materializar sus derechos será tomar en cuenta el desarrollo interpretativo sobre estos derechos de fuente convencional y constitucional, ahora reconocidos a personas afrodescendientes y afromexicanas, pero que ha sido históricamente desarrollado a partir de la propia normatividad que fue creada y pensada para personas indígenas. Y entonces esto nos lleva a que la explicación sobre el contenido de los derechos de este grupo de personas pues tenga como base preponderante la jurisprudencia que ha sido desarrollada a lo largo de los años sobre poblaciones indígenas. No obstante, sí me gustaría ser categórico en señalar que las personas indígenas y las personas afrodescendientes y afromexicanas no son el mismo grupo. Cada grupo cuenta con sus propias características socioculturales, sus rasgos específicos, tienen problemáticas determinadas y en ese sentido,
la labor de las personas juzgadoras y lo que se busca a través del protocolo es que puedan conocer y que tengan las herramientas para llegarse de los elementos que les permitan comprender estas diferencias en los casos concretos. Seguramente, eventualmente van a surgir criterios específicos a nivel nacional que tomen en cuenta algunas de las características particulares o especificidades de personas afrodescendientes y afromexicanas, pero estos criterios pues, no se han materializado debido al reciente reconocimiento, relativamente reciente reconocimiento de sus derechos a nivel constitucional. Aunque quisiera por lo pronto referirme a 3 precedentes donde ya se ha abordado o donde se ha hecho alusión a esta equiparación normativa en la Constitución. Y en este sentido, la Suprema Corte se ha pronunciado sobre el reconocimiento de derechos en estos términos. Primero, en la acción de inconstitucionalidad 81/2018. En este precedente lo que hizo fue abordar por primera vez el término de personas afromexicanas. En este asunto surge de la impugnación que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos a ciertas modificaciones a una ley sobre reconocimientos de derecho y cultura de pueblos y comunidades indígenas en el estado de Guerrero, y también a una ley sobre el sistema de seguridad pública en el estado de Guerrero por falta de consulta previa. Los 3 precedentes son por falta de consulta previa, eso no quisiera dejarlo de mencionar. Y en esta primera acción de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia determina que de conformidad con el artículo 2, apartado C de la Constitución, pues las autoridades legislativas del estado de Guerrero estaban obligadas a celebrar esta consulta previa, con las características que ya le ha dado desde la jurisprudencia a la Corte al derecho a la consulta, y que debe ser culturalmente adecuada, y menciona que debe serlo para las comunidades y pueblos afromexicanos, porque se trata de procesos de reforma o de creación de normas que son susceptibles de afectar sus derechos. Y aquí lo que hace la Corte es referirse a la exposición de motivos que da origen a las reformas constitucionales, a la reforma constitucional a la que hemos aludido, y destaca la importancia del reconocimiento de derechos para esta población como una vía para la exigencia de sus derechos. Destaca también la trascendencia para generar una nueva percepción social sobre la conformación nacional, y también reconoce pues, que la población afromexicana sigue siendo objeto de discriminación y de exclusión social, ¿no? También indicó en esta acción de inconstitucionalidad que es posible inscribir a estas comunidades y pueblos afromexicanos dentro de la categoría de pueblos tribales, que es un tema que tocaremos un poco más adelante y que tiene que ver con un desarrollo desde el ámbito interamericano. Después, un segundo asunto sobre el mismo tema de consulta tiene que ver mejor dicho, la acción de inconstitucionalidad 285/2020. En esta acción de inconstitucionalidad, la Corte se refiere de nueva cuenta al derecho de los pueblos y comunidades afromexicanas a ser consultadas. Este asunto deriva de la impugnación a ciertas adiciones que se hicieron a la Constitución de Coahuila y que buscaban reconocer a todos los pueblos indígenas y tribales de su territorio. Particularmente se refiere a los pueblos Mascogo y Kicapú. Y esta es una impugnación que es promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, alegando que no se advertía la celebración de consulta previa. No obstante, me gustaría destacar que en este asunto lo que hace la Corte es reconocer que la tribu Mascoga es una comunidad afromestiza que está asentada en el municipio de Musquis, en Coahuila, y cuyo movimiento que llegan a México a mediados del siglo XIX huyendo de la situación de esclavitud en Estados Unidos. Además, hace referencia pues, al procedimiento de integración al territorio mexicano y a la manera en que se otorgaron sus tierras. Simplemente decir sobre este asunto que lo que hizo la Corte es estimar que era necesario que se identificara a todos los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en Coahuila y que se les realizara una consulta conforme a los parámetros constitucionales. Y finalmente, la acción de inconstitucionalidad 299/2020, en esta acción de inconstitucionalidad también se reconoce los derechos de las comunidades indígenas y afromexicanas en una igualdad de condiciones, es decir, se refiere a esta equiparación normativa
que he mencionado anteriormente. Y aquí lo que hace es reiterar el contenido del artículo 2 constitucional y con ello el hecho de que a las comunidades y pueblos afromexicanos se les reconozca como parte de esta composición pluricultural de la nación y que tengan los mismos derechos o los derechos señalados en los apartados A y B del artículo 2 de la Constitución. Así, pues bueno, no solo se determinó que cuentan con estos mismos derechos, sino que al igual que en estos precedentes anteriores, se interpreta de forma extensiva la doctrina jurisprudencial para hacerlo aplicable a las comunidades afromexicanas, algo que, pues bueno, no había pasado hasta antes de estos 3 asuntos que son relativamente recientes. Y con esto, bueno, con un especial énfasis en el derecho humano a ser consultados. Y estos pronunciamientos lo que hacen, o los destaco porque nos dan la pauta sobre la manera en que se deben de analizar los derechos de personas, pueblos y comunidades afromexicanas. Sin embargo, el reconocimiento de tales derechos pues, también debe tomar en cuenta sus propias diferencias, sus diferencias sociales, políticas, jurídicas, culturales, porque si bien van a existir ciertas coincidencias, no es posible, como ya lo había mencionado, pues que se engloben dentro, digamos, del mismo campo. Las personas indígenas afromexicanas no son el mismo grupo, ¿no? Y el capítulo A del protocolo también lleva a cabo una aproximación al desarrollo jurisprudencial sobre pueblos tribales, que es producto de la doctrina interamericana y que, como ya lo dijo la Suprema Corte aquí, pues va a resultar aplicable. Esta categoría de pueblos tribales se ha utilizado desde el derecho internacional de los derechos humanos para reconocer y garantizar derechos a la población afrodescendiente y deriva directamente de la aplicación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Simplemente decir sobre este aspecto que la Corte Interamericana pues, ha considerado que la categoría de pueblo tribal le da cobertura también a los pueblos afrodescendientes y le ha dado además o ha realizado una equiparación o una aplicación análoga de su jurisprudencia en materia de pueblos indígenas. Después, este capítulo también se refiere o hace un recorrido histórico de su presencia en nuestro país. Aquí quisiera hacer otro paréntesis porque la elaboración de este protocolo conforme a este objetivo de visibilizar a las poblaciones, pues no implicó solo describir un sector de nuestra sociedad, sino que conllevó el reto de hacer una reconstrucción de un relato histórico que condujera precisamente a destacar la importancia de sus identidades y de la fuerte presencia nacional que tienen, así como referirse a aspectos sociológicos o a ideologías que encubren factores que detonan la desigualdad. Tal es el caso del mito del mestizaje, ¿no? Una idea cuyo, digamos, poder ideológico influenció de manera tal el pensamiento mexicano del siglo pasado que contribuyó a su invisibilización por mucho tiempo. Además, este capítulo también está acompañado de un acervo de información estadística y sociodemográfica. Esto tiene como finalidad pues, dar luz sobre hechos y realidades que sean efectivamente constatables. Lo que hace es ayudar a sustentar y constatar las condiciones de desigualdad estructural que atraviesan las poblaciones afrodescendientes y afromexicanas. Y con esto lo que se posibilita es dar pauta para que las personas juzgadoras palpen sus realidades y pongan en contexto o se conozcan el contexto como un primer paso para la materialización de sus derechos. También este primer capítulo hace alusión al surgimiento de movimientos para el reconocimiento de sus derechos y esto se debe a que en principio pues debe tomarse en cuenta que el cambio constitucional y sus efectos, como la elaboración de este documento, pues tiene como antecedente las luchas y la exigencia social de las personas afrodescendientes y afromexicanas en nuestro país. Posteriormente, el capítulo primero también hace referencia a los procesos de formación de la identidad. Con ello es posible que se aborden las categorías o que se entiendan las categorías afrodescendiente y afromexicano, a las cuales ya hice alusión desde un inicio, y que incluso se hace una alusión interesante al uso de categoría persona negra y las identidades interseccionales y múltiples donde pueden converger, por ejemplo, personas indígenas y personas afromexicanas. Es particularmente interesante el desarrollo que se hace y creo que es ilustrador para las personas juzgadoras sobre el término persona negra como categoría identitaria,
porque se aclara que, bueno, si bien fue utilizada históricamente conforme una lógica de estereotipos y de prejuicios, con una función diferenciadora y estratificadora, pues también se hace alusión a cómo en algunos casos este carácter, digamos, descalificativo ha sido objeto de una resignificación y de posicionamientos identitarios poderosos de acción política. Es decir, la negritud como un método de reafirmación de la propia subjetividad, cuando las personas aludidas se apropian de invierten su valoración negativa y lo utilizan para construir narrativas novedosas sobre sí mismas. Me parece que es un aspecto importante que hay que destacar sobre las categorías identitarias. Y con esto cerraríamos el primer capítulo. Después tenemos un capítulo segundo que tiene como título Interculturalidad e impartición de justicia y que se refiere básicamente a los conceptos básicos que son necesarios de conocer para entender qué es la perspectiva intercultural. Y en esta sección, como bien ya lo decía Elvia, se exponen conceptos como raza, como etnicidad, como interculturalidad, que son nociones que resultan de especial importancia al momento de que se valoran las identidades de estas personas. Y el objetivo nuclear de esta sección es las personas juzgadoras puedan contar con un piso mínimo conceptual de origen sociológico y también con un acervo cultural que les permita comprender esta perspectiva. También, como ya lo decía Elvia, se hace alusión a los procedimientos, a los procesos de racialización y al racismo como problemática. Y estas nociones, entender estas nociones, hace que las personas juzgadoras puedan comprender la merma o la afección en los derechos que tienen estas poblaciones frente a la escasa relevancia que se le ha dado al racismo en México. Este capítulo segundo también permite entender cómo se han construido las ideas relacionadas con las identidades étnico-raciales en México y al mismo tiempo, a través de explorando estos conceptos, pues le da la posibilidad a las personas juzgadoras de entender los orígenes de la discriminación y de la exclusión. También me gustaría mencionar que hace alusión a este capítulo, pues a la forma en que se pueden ejercer los derechos, es decir, a la dimensión individual y a la dimensión colectiva que tienen los derechos de las poblaciones afro. Y esto supone concebir el ejercicio de sus derechos como ocurre, por ejemplo, cuando se acude en lo individual a defender derechos de una comunidad ante un tribunal. Es una noción que tendrán que tener en cuenta las personas juzgadoras. Como un tercer capítulo, tenemos el capítulo de principios y derechos generales de la perspectiva intercultural en la impartición de justicia. Esta sección lo que hace es desarrollar los ejes transversales de esta metodología o perspectiva intercultural, que van a ser la igualdad y no discriminación, la libre determinación y el acceso a la justicia. El contenido de esta sección es eminentemente jurídico, normativo, porque ya está basado en criterios jurídicos que ha confeccionado la propia Suprema Corte de Justicia o la Corte Interamericana, o también se hace alusión a diversos pronunciamientos desde el ámbito internacional. Por lo que hace a la igualdad y no discriminación, no me voy a detener demasiado porque me estoy comiendo un poco el tiempo, pero se abordan sus facetas como principio y derecho, sus vertientes formal y sustantiva, y además muy importante, se expone qué es el enfoque diferenciado, cómo se hace para tener este enfoque diferenciado, a través de qué herramienta, que es el principio de adecuación cultural, y se hace un acercamiento a la obligación de tomar en cuenta las interseccionalidades presentes en cada caso concreto. Y esto último es especialmente importante en este protocolo, porque el enfoque diferenciado lo que supone es un ejercicio de valoración de las diferencias propias que tiene cada población y además conlleva un acercamiento desde el principio de igualdad, pero no desde un ámbito nivelador o no desde una finalidad niveladora de las desigualdades, sino que desde una óptica que aprecie las diferencias, que es, digamos, como una tercera rama de la igualdad, si así quisiéramos decirlo.
Y a partir de ello se hace posible adoptar las medidas que sean necesarias para materializar derechos con adecuación cultural. En relación con la libre determinación, pues se explica cómo actúa de manera transversal, se explica qué es el principio de autonomía, el principio de autogobierno y la posibilidad de que cuenten con sistemas normativos propios, y posteriormente se estudia el derecho de acceso a la justicia, tanto desde su dimensión externa como de su dimensión interna. Externa, que hace un recuento de cómo en términos generales se debe realizar una valoración de los casos que involucran a personas afrodescendientes y afromexicanas cuando reclaman o presentan reclamos de justicia ante el Estado, y esto se hace desde una perspectiva sustantiva, desde una perspectiva procesal, probatoria, y desde una perspectiva que aborde las formas especiales de reparación que se podrán adoptar en cada caso. Y por otro lado, se hace un acercamiento a la dimensión interna del acceso a la justicia, es decir, a cuáles son los criterios básicos que las personas juzgadoras tienen que observar al momento de valorar las formas en las que resuelven controversias las formas en las que se resuelven controversias al seno de las comunidades. Y esto sirve justo como un preámbulo para el cuarto capítulo, que es la guía de actuación o la parte práctica del protocolo. Y con todo este antecedente, podemos asumir que la perspectiva intercultural, bueno, será lo que ha definido la propia Suprema Corte de Justicia, un método de análisis que lo que va a hacer es estudiar las relaciones de poder que existen entre personas de distintas culturas y establecer un diálogo entre estas como algo deseable, como algo posible, a través de la identificación de la demanda de sus derechos y de las condiciones que van a propiciar el debido cumplimiento de esto. Por lo tanto, como premisa para entrar a hablar sobre la guía, debemos tener en cuenta que todos los juicios y procedimientos en los que las personas afrodescendientes o afromexicanas sean parte deben tomar en cuenta sus costumbres, sus especificidades culturales, y esto se va a traducir en una obligación de las personas juzgadoras, tanto para la aplicación del derecho como para la resolución de conflictos de forma más amplia, ¿no? Asimismo, la perspectiva intercultural requiere que comprendamos el contexto al cual hemos aludido. Y este contexto está fuertemente marcado por la situación de desigualdad estructural y de exclusión en la que están estos colectivos. Y debemos entender que los obstáculos que enfrentan en el acceso a la justicia no parten de características inherentes a estas propias poblaciones, sino que son consecuencia de un sistema de opresión, de racismo que les ha marginado a través de los años y que finalmente se traducen en un déficit en el acceso y goce a sus derechos. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta estas obligaciones y estos principios que sustentan la perspectiva intercultural. Ya para entrar a la última parte, que es la guía para juzgar con perspectiva intercultural, pues esta guía describe todas las obligaciones prácticas que se tienen que observar en la labor judicial dentro de un procedimiento. Es, digamos, un conjunto de directrices que derivan directamente de obligaciones estatales y que van a conformar este parámetro para juzgar con perspectiva intercultural. Es decir, juzgar con perspectiva intercultural implica observar todas y cada una de las obligaciones que están plasmadas en esta guía. Y sobre esta premisa es que se construye un primer bloque que se refiere a una serie de obligaciones iniciales que se tienen que atender en cualquier procedimiento judicial. A partir de estas, es posible que se aplique esta perspectiva intercultural y se garantice este enfoque dentro del acceso a la justicia, ¿no? Estas obligaciones, brevemente las mencionaré, se refieren a la autoadscripción como criterio, digamos, inicial de autodefinición de una persona como persona afro. Es decir, es muy importante recordar que la identidad no está sujeta a prueba. También se refiere a presupuestos procesales como competencia, en casos en que tengan una jurisdicción especial, como legitimación, en qué casos pueden acudir de forma individual o colectiva. Se refiere también a un análisis de contexto objetivo y subjetivo, que es súper importante porque es lo que posibilita que las personas juzgadoras
se den cuenta de las realidades de las personas y que además es una obligación de las personas juzgadoras en la medida en que deben de cumplirla a través de todos los medios que están a su disposición para llegarse de la información. Y finalmente, pues la posibilidad de dictar medidas de protección, por ejemplo, para personas defensoras de derechos humanos. Un segundo bloque se refiere a las obligaciones transversales. Este bloque aborda todos aquellos deberes que se deben de atender en cualquier etapa del procedimiento y en cualquier instancia, es decir, en primera, segunda instancia o amparo en el caso mexicano. Y estos deberes fundamentalmente están orientados a lograr que exista una contienda igualitaria o bien a compensar ciertas desventajas cuando acuden estas personas a accionar la justicia del Estado. Y de ahí que se haga referencia a criterios jurídicos que están relacionados con el enfoque interseccional, con la flexibilización de reglas procesales, que es muy importante en los casos y en los casos que involucren a estas poblaciones, y cuya pauta para lograrlo es precisamente allegarse de este contexto a través del conocimiento de las realidades de las personas. Se refiere también a la suplencia de la queja, a la posibilidad de que las personas juzgadoras recaben pruebas de manera oficiosa por la especial situación en la que se encuentran las personas afro, y la necesidad de garantizar pues, la asistencia de intérpretes y defensoras para las personas afrodescendientes y afromexicanas, como lo establece el propio artículo 2 de la Constitución, para aquellos casos en los que, por ejemplo, tengamos una persona afroindígena, pues será necesario garantizarle la asistencia de un intérprete y una persona defensora. Y a modo de cierre, la guía incluye un tercer bloque que está orientado a las obligaciones que deben abordarse para resolver el fondo de los asuntos, es decir, cómo se tiene que aplicar el derecho en los casos concretos. Sobre esto me gustaría mencionar que es la necesidad de que las personas juzgadoras tomen en cuenta las especificidades culturales de las personas afrodescendientes y afromexicanas cuando se realiza un ejercicio de valoración probatoria y cuando se lleva a cabo la interpretación de la normativa. Este es uno de los temas cruciales que se encuentran en esta tercera sección de la guía. También se hace una exposición relativa a la obligación de desechar estereotipos étnico-raciales cuando se aprecian hechos y pruebas, como el clásico estereotipo, por ejemplo, de extranjería de las personas afrodescendientes en nuestro país, hasta ideas sobre la imposibilidad de que ostenten una identidad indígena y afrodescendiente como si fueran excluyentes. Se aborda también un asunto sobre perfilamiento racial, que es el primer asunto que existe en la Suprema Corte, donde se aborda esta problemática y donde se hace alusión directa a cómo afecta de forma desmedida a personas tanto indígenas, personas migrantes y personas afromexicanas. También se hace un acercamiento a la forma en la que se tienen que articular los sistemas normativos estatales y la jurisdicción especial. Y finalmente se hace o se aborda cómo se tienen que dictar reparaciones y sentencias que sean adecuadamente adecuadas culturalmente, a través de las cuales se refleje una verdadera valoración de las diferencias por parte de las personas usadoras, y estas diferencias pues se tienen que tomar en cuenta como un punto de partida para poder decretar las medidas que sean necesarias en la materialización de sus derechos. Es decir, no podemos dictar una sentencia que sea culturalmente adecuada si no conocemos las costumbres o las prácticas o los medios a través de los cuales una comunidad afromexicana procura su salud, ¿no? Y garantizar su salud a través de un enfoque culturalmente adecuado implicará precisamente que nos demos cuenta, por ejemplo, si es una tradición el uso, por ejemplo, de personas o de mujeres que se dedican a la partería, por ejemplo, ¿no? Finalmente, el protocolo incluye un apéndice de líneas jurisprudenciales o fuentes que son útiles para conocer los principales criterios respecto de ciertos derechos de personas afromexicanas y afrodescendientes. Hay que recordar, y me gustaría recalcar aquí, que el protocolo es un instrumento que está orientado a explicar cuáles son las obligaciones dentro del proceso.
Entonces, el protocolo no incluye, por ejemplo, un desarrollo de qué es el derecho a la consulta o un desarrollo de qué es el derecho al territorio, porque, digamos, esos derechos cuyo contenido es sustantivo tienen toda una línea jurisprudencial que hay que desarrollar y el protocolo está enfocado eminentemente en explicar cómo se deben de materializar esos derechos dentro del procedimiento y cuáles son las obligaciones que existen para las personas juzgadoras. También me gustaría decir que el presente protocolo pues aborda un caudal de temas de relevancia que deben de ser tomados en cuenta por las personas juzgadoras y busca en suma pues un acercamiento a una forma de juzgar que parte de excluir cualquier tipo de prejuicio paternalista, que no privilegie visiones occidentalistas sobre las personas afrodescendientes y afromexicanas, y que permita además comprender a las personas usuarias del sistema de justicia y a las propias personas operadoras jurídicas, porque a través de siglos de opresión, estos grupos siguen siendo víctimas de diversas manifestaciones de racismo y ante todo, pues que haga posible resarcir estas situaciones desde una visión intercultural. Aquí finalizaría yo esta breve presentación del contenido del protocolo, no sin antes agradecer de nuevo el espacio a Raza e Igualdad, porque es justo en estos espacios donde tenemos la posibilidad de cuestionarnos y de cuestionar los alcances de nuestros sistemas jurídicos, de verlos desde otra óptica y de mirar el derecho desde otra perspectiva, ¿no? Con la convicción de que este tipo de documentos, como el protocolo, pues puedan utilizarse como instrumentos de verdadero cambio y puedan ser apropiados por parte de las personas que también desde las organizaciones de la sociedad civil o por mutuo propio están todos los días en la exigencia de sus derechos. Hasta aquí me quedaría yo y si tienen algún comentario, alguna duda, pues estaría yo a sus órdenes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Agradecemos la valiosa participación del maestro Javier Meléndez por compartirnos de manera general los contenidos del protocolo, como también a nuestras contrapartes que a la distancia nos acompañan tanto en Facebook como en la plataforma de Zoom, y también a los servidores públicos que también están con nosotros. Nos hacen dos preguntas que me gustaría compartirle, maestro. La primera se enfoca en cuáles son las barreras que puede enfrentar el protocolo en su proceso de implementación. Y la segunda pregunta que nos hacen llegar las organizaciones se encamina en conocer cómo pueden las organizaciones y activistas apropiarse del protocolo, de los contenidos del protocolo, en los procesos de exigibilidad del derecho de sus comunidades. Gracias. Bueno, empezaría por la segunda sobre cómo pueden apropiarse en los procesos de exigibilidad las organizaciones de este protocolo. Híjole, me parece que, volviendo un poco a lo que ya mencionábamos, la falta de precedentes, y me regreso aquí por una razón específica que ahorita diré, la falta de precedentes representó pues un verdadero reto para la elaboración del protocolo. Primeramente porque no teníamos casi ninguna determinación relacionada con pueblos y comunidades afrodescendientes y afromexicanos. Y ahora el protocolo o a partir de esto se confeccionó, como ya lo dije, a partir de criterios que se han sostenido desde la Suprema Corte o desde órganos internacionales y los utilizamos para, digamos, aterrizarlos en este protocolo y mostrar cómo debe de hacerse esta interpretación a partir de las propias diferencias y de las características propias de las comunidades y personas afrodescendientes y afromexicanas en nuestro país. Me parece que también la manera en la que se explican estos retos también dentro del protocolo, entendiendo que muchas veces las personas juzgadoras actúan desde el desconocimiento
y que son preguntas legítimas que se deben de formular las propias y propios juzgadores. Es una de las formas en las que las organizaciones se pueden apropiar de su contenido. El hecho de que se le acerque elementos a la persona juzgadora para que resuelvan de mejor manera y que las organizaciones acudan a accionar ante las instancias competentes de justicia y utilicen el protocolo no como norma, porque naturalmente el protocolo no es vinculante y no es una norma, pero está basado en los precedentes que sí lo son. Entonces, recordar y tener en cuenta que el protocolo es un conjunto de obligaciones o presenta un conjunto de obligaciones que sí van a ser exigibles ante una autoridad. Y el hecho de que las organizaciones lo utilicen y quizás lo invoquen como una referencia a la cual pueden acudir las personas juzgadoras cuando tengan alguna inquietud, alguna duda o la necesidad de resolver un asunto de cierta manera, me parece que es un primer paso para apropiarse de este protocolo desde la sociedad civil en los procesos de exigibilidad de derechos. Eventualmente, como ya decía, llegarán asuntos en los que se aborde o se analicen derechos de personas afrodescendientes y afromexicanas a partir de una óptica que valore sus propias diferencias y ya no desde simplemente el estándar abstracto en materia de personas indígenas, sino que ya ha aterrizado en la realidad. Entonces, esto solo va a ocurrir a través de esta valoración con perspectiva intercultural y la manera de que las personas juzgadoras y también, sobre todo, las personas que están exigiendo sus derechos se apropien de estos contenidos, pues es utilizándolos y dándoles la mayor cantidad de difusión que sea posible. Justamente una de las barreras en la implementación de este protocolo, pues es el desconocimiento. Y cuando estábamos haciendo el procedimiento participativo, el proceso participativo para determinar cuáles serían los contenidos del protocolo, justamente nos dimos cuenta de un montón de estereotipos que tienen las personas en general y que impactan en la labor jurisdiccional. Es decir, no solo son estereotipos que tienen las personas juzgadoras sobre las personas afrodescendientes y afromexicanas, sino que desde la cotidianidad se han transmitido de generación en generación y al momento de evaluar las situaciones en su función jurisdiccional, pues son susceptibles digamos, plasmarlas o verse influidas por un prejuicio que derive directamente de un estereotipo. Entonces, me parece que el reto, pues, es primero realizar capacitación al respecto, creo que, y se está haciendo, pero lo segundo es entender o dar a conocer cuáles son las raíces de esta situación de desigualdad estructural y de racismo estructural en nuestro país y de la discriminación que se genera como consecuencia de estos fenómenos y problemáticas. Y justamente es ahí donde apuntábamos cuando dijimos, ok, vamos a construir este protocolo, pero este protocolo tiene que tener quizás algo más. La diferencia, digamos, que yo encontraría desde mi punto de vista personal de este protocolo respecto a los otros es que tiene un apartado histórico, tiene un apartado sociológico muy fuerte. Y me parece que justo lo tiene porque identificamos que es necesario empezar a socializar todos estos conceptos, conceptos básicos de raza, etnicidad, interculturalidad, cómo se producen o cómo se dan los procesos de racialización. Creo que esas serían las barreras en la implementación, que no son barreras como tal del protocolo, sino son barreras en el pensamiento, no de solo las personas juzgadoras, sino de las personas en general en nuestro país. Yo aprovecharía, ya yo sé que estamos cerrando, hay una pregunta en la sección de preguntas y respuestas de que por qué se hace esa división entre población afromexicana y población afrodescendiente. Yo sí quisiera de pronto meter la cucharada ahí y decir de que
porque el hecho de ser afrodescendiente en México no quiere decir de que esa persona afrodescendiente sea exclusivamente afromexicana, o sea, que venga de sus antecedentes, su historia, se remonte exclusivamente a México, ¿no? Entonces, hay poblaciones que por trabajo, por estudio, por otras situaciones, estén de paso en México y son afrodescendientes o incluso ya estén radicados o residen en México. Entonces también estas personas pueden ser víctimas o no de discriminación racial o racismo. Entonces por eso es importante que el protocolo cobije no solamente a la persona afromexicana, sino que también tenga esa visión mucho más amplia. Entonces solamente quería hacer énfasis a la pregunta que hace el señor Gilberto Estrada por la sección de preguntas y respuestas. Entonces, yo le cedería ya la palabra a mi colega Miguel. Muchas gracias, estimada Elvia. Hay una última pregunta que quizás está muy relacionada con lo que acaba de abordar. Requiere, ¿qué difusión se ha dado el protocolo para que las instituciones de representación colectivos conozcan sus objetivos y alcances en beneficio del pueblo afroamericano? Con esta pregunta cerraríamos el espacio. Bueno, el protocolo se va a estar difundiendo a través de este tipo de espacios y de espacios que va facilitando la propia Dirección de Derechos Humanos de la Suprema Corte, y además están en proceso de realizarse, el protocolo es bastante reciente, algunas otras acciones de difusión que tienen que ver sobre todo con materiales informativos que van a ser distribuidos eventualmente entre la población en general, ¿no? Esa sería una. Y otras, pues, son los espacios de capacitación también. Espacios de capacitación que no están cerrados, sino que están abiertos, como este mismo. Incluso en la propia página de la Dirección General de Derechos Humanos pueden encontrar varios eventos en los que le hemos estado dando difusión a estos temas y que además, digamos, son un poco más ricos en contenido en la medida en que pues, son lugares donde hemos tenido talleres, no sé, de 3-4 horas y donde se abordan con un poco más de profundidad los temas. Pero claro, entiendo, la labor de difusión es importantísima y estoy completamente de acuerdo en que se tiene que hacer. Muchísimas gracias, maestro Javier, por su participación en este taller que se enmarca en el Día Mundial de la Cultura Africana y Afrodescendiente. Agradecemos también a nuestras contrapartes colectivas que se conectaron a la distancia y a las instituciones públicas. Sin más, síganos en redes sociales y agradecemos. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias.